Norma Velázquez es docente principal e investigadora de la Universidad Católica C. Sapienza. Doctora en Economía, especializada en análisis del mercado laboral con énfasis en las políticas públicas para la generación del empleo, oferta laboral y gestión de políticas migratorias. Capacitadora para América Latina y el Caribe en materia de migración laboral. Consultora para la Corporación Financiera Internacional, Banco Mundial, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones, y colaboradora externa de la Organización Internacional del Trabajo. Ha participado en proyectos financiados por la Unión Europea como investigadora principal, docente y visitante de la Università degli Studi di Trento en Italia. Es socia e investigadora de Smart Global Development, empresa consultora especializada en la implementación de políticas, programas y proyectos de innovación social con enfoque de género para el desarrollo global. Asimismo, participó en el Observatorio Andino de Migración, Interculturalidad y Codesarrollo en el diseño de políticas laborales y migratorias para la región andina. También tenemos como invitada a la doctora Carla Tamaño. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Agrícola de Wageningen, Holanda. Es investigadora y consultora en políticas de desarrollo global y migraciones laborales con enfoque de género en diferentes organismos nacionales e internacionales. Es miembro del Consejo Consultivo de la FCEM y miembro de la Asociación de Mujeres Empresarias del Perú, AMEP. Es fundadora de la red TABUA y de la empresa social Smart Global Development, que promueven emprendimientos sociales con las poblaciones resilientes en América Latina. Es docente en la Universidad San Martín de Porres en la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos en Lima, Perú. Trabaja los temas de pacto global, migraciones laborales, interculturalidad e industrias culturales, emprendimiento social, economía circular, dinámicas gremiales, mujeres y empresas y prevención de la violencia de género en las organizaciones. También es nuestra invitada, la señorita Patricia Calla, que actualmente tiene un doctorando en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Ciencias Humanas y Sociales, mención en Ciencia Política y estudio de posgrado en Género y Política por la Universidad París 8, Francia. Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Experiencia en gestión pública local y actualmente es gerente de planeamiento y presupuesto, encargada de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, así como docente de posgrado en Gobernabilidad y Democracia por la Universidad Ricardo Palma. Y también tenemos invitado al señor Johan Jorge, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Marcos, con estudio en diplomaturas en Gobernabilidad Democrática y Gestión Pública Descentralizada, y en Cooperación Internacional y Gestión Estratégica de Proyectos de Desarrollo por la Universidad San Martín de Porres, con estudios de maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en planeamiento y elaboración de instrumentos de gestión en gobiernos locales y experiencia en implementación de buenas prácticas en gestión pública en el año 2017 y 2018. Y finalista al Premio de Buenas Prácticas otorgado por Ciudadanos al Día. Cuenta con una experiencia en proyectos de investigación cuantitativa y cualitativa para el sector público y privado, participando en todas las etapas como el diseño de investigación, elaboración de instrumentos cualitativos y cuantitativos, trabajo de campo, procesamiento de información cuantitativa y cualitativa, y análisis y redacción de resultados. Bien, este es el CV de nuestros participantes, panelistas y ponentes,
con el que contamos en esta noche, y con lo cual nos sentimos verdaderamente halagados por la riqueza de ponentes que tenemos, y también invitamos a nuestro público que todas las preguntas que desean hacer, estas serán luego de todas las ponencias. Así que, en primer lugar, entonces damos paso seguido a la doctora, la doctora Norma Velázquez, para que inicie esta rueda de ponencia. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Carlos. Bienvenidos a todos. Para nosotros como universidad es un gran honor poder trabajar este evento, ¿no? Es un evento que ya desde hace 2 años compartimos las experiencias de los gobiernos locales y regionales sobre el tipo de política que se está haciendo. En esta oportunidad, con mi colega Carla Tamagno, de la Universidad San Martín de Porres, estamos elaborando un documento sobre la evaluación de políticas públicas de acogida en las municipalidades de Lima Norte. Y por eso también agradecemos la presencia de la doctora Patricia Calla y del licenciado Joan Jorge, quienes nos van a ayudar muchísimo a poder aterrizar sobre los resultados que tenemos de esta evaluación. Yo voy a comenzar con la primera parte del trabajo. Hemos organizado la información de esta manera. Primero, un contexto mundial sobre lo que significa migraciones y ciudades, por qué es tan importante las políticas de acogida y generar ciudades de resiliencia en el mundo. Segundo, verificar lo que significa la política migratoria peruana, principalmente el caso de la mesa de trabajo intersectorial, que es muy importante para el diseño de políticas nacionales. Y luego la experiencia de San Martín de Porres a través de las políticas de acogida y algunas conclusiones y recomendaciones. Un primer dato importante cuando estamos hablando de migraciones es saber cuántos somos, ¿no? En el mundo viven cerca de 7.500 millones de personas. 1.000 millones migran. De ese número que migran, un 25% se encuentran o migran a otros países, no van hacia otros países, y un 75% tiene un desplazamiento en el mismo lugar. De todo este grupo de personas hay un 20% de los migrantes que se concentran en las 20 urbes más importantes del mundo. Otro dato importante que se ha obtenido de un estudio que también venimos haciendo a través del grupo de Inmigrando es un poco la contribución que tiene la migración hacia el PBI, ¿no? El estudio del GIC sobre Inmigrando, sobre fortalecer ciudades, nos indica que el 9,4% de la contribución en remesas se da por parte de los inmigrantes a través de lo que significa el PBI, ¿no? Estas líneas de los mapas tridimensionales nos hacen ver que cada uno de los países de América Latina tiene a un connacional fuera del país, y a través de su trabajo, ¿no?, que es diverso, comienza a remitir remesas como forma para poder ayudar a la familia y por ende de manera indirecta al desarrollo nacional. Otro dato importante ya en el contexto peruano es que, sobre todo en Lima metropolitana, la población extranjera ha comenzado a aumentar de una manera interesante, ¿no? Y esta población nueva que ha llegado al país y sobre todo a Lima, según los datos del INEI y los datos también de ADEL, indican que hay una brecha interesante sobre los indicadores sociales, tanto entre la población nativa y los inmigrantes recientes, ¿no? Sobre todo el nivel de educación, uno puede ver acá un circulito un poco más grueso, tienen una tasa de empleo un poco menor que la peruana, una tasa de desempleo mayor, o sea, tienen vulnerabilidad al momento de llegar al país y generar oportunidades y desarrollo, ¿no? Es una de las características importantes en cuanto al contexto. Otro gráfico que es interesante, que también nos ayuda a determinar en este estudio de Inmigrando, y es parte del marco contextual del trabajo que, bueno, en el Perú podemos ver que el mapa tiene colores bastante fuertes en rojo, que significa que son los lugares donde hay una mayor propensión de personas migrantes, ¿no? Principalmente en la zona fronteriza, ya sea donde estagna, Lima como capital, Arequipa, Piura, Lambayeque, son ciudades provistas o ciudades donde acogen a muchos migrantes.
Pasando al otro ámbito que es importante en este contexto de la migración, es determinar cuál es el marco normativo, ¿no? Es decir, identificar de qué manera nosotros dentro del territorio tenemos leyes o tenemos marcos que nos permitan hacer ciudades de acogida, ¿no? En el mundo, hay tres normativas importantes que nos ayudan a trabajar en esta convención. Primero es la Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias de 1990, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, principalmente el 8, el 10 y el 17, que identifican la importancia del desarrollo de un trabajo decente y crecimiento económico, la reducción de las desigualdades y el logro del desarrollo de alianzas para los logros objetivos. Por ejemplo, este evento es un evento donde se han logrado alianzas, tanto entre universidades, tanto entre el gobierno local, con la finalidad de poder tener un énfasis en poder desarrollar o entender qué se están haciendo a nivel de política para la mejora hacia el logro de una ciudad resiliente, ¿no? Otro documento importantísimo que enmarca el proceso migratorio es lo que se conoce como el Pacto Mundial para las Migraciones. En el caso de Latinoamérica existen dos declaraciones importantes que se dieron en el 2018. Una es la Declaración de Quito y otra es la Declaración de Lima, donde se enmarcan los protocolos de acogida principalmente a migrantes, sobre todo por el caso de Venezuela. Y en el caso del Perú propiamente, tenemos nuevas leyes que determinan un poco esta mejora dentro de los procesos de acogida, principalmente la ley del refugiado que se dio en el año 2012, el decreto legislativo para las migraciones que se dio en el año 2017 y el desarrollo de la política nacional de las migraciones. Este contexto, este marco legal es el que se da para poder involucrarnos en procesos migratorios. Ya por el año 2009, conjuntamente con Carla, formábamos parte del equipo de Migrandina, un proyecto de la OIT, el cual buscó desarrollar una gestión de políticas públicas tanto en el Ministerio de como primer foco. Posteriormente se involucró en este proceso el Ministerio de Relaciones Exteriores y de este trabajo nace algo muy bonito, ¿no? Lo que es la política migratoria peruana a través de la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria. Esta mesa, Joan también nos ayudó en este proyecto y hubieron muchas personas involucradas en poder generar no solo la mesa, sino también la Dirección de Migración Laboral, un proyecto que daba paso, daba cimiento para el desarrollo de nuevas políticas. En esta mesa, hasta ahora está recién en el 2011, a través de un decreto supremo se oficializa. Es una mesa que trabaja 4 temas importantes. Actualmente cuenta con 23 miembros. Uno de los miembros recientemente incorporados a la mesa es la Municipalidad de Lima. Entonces, una de las cosas fundamentales de la mesa es buscar una gobernanza local transversalizada, es decir, orientarse hacia una gestión migratoria local desde estos 4 puntos de vista, ¿no? Por un lado, analizar la voluntad de peruanos a emigrar, principalmente con información oportuna para desarrollar que este proceso que es voluntario se genere de la mejor manera posible, mirar de alguna manera la importancia de aquellos peruanos que están en el exterior y sus familias en el exterior, de qué manera ambos pueden aportar al desarrollo, ¿no? A través del análisis de las diásporas o a través del análisis del codesarrollo. De otro lado, también otra de las líneas que analiza esta mesa dentro de la política es el peruano que desea retornar, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de este peruano que desea retornar y puede desarrollar las funciones de los aprendizajes y habilidades traídas del extranjero hacia el país? Y por último, a los extranjeros en el país, ¿no? Es una área súper importante de analizar y ahí quiero detenerme un poquito, ¿no? En los últimos años ha sido considerado como uno de los mayores receptores de migrantes venezolanos. Actualmente los datos de R4, que es una página súper importante y dinámica que actualiza la información, sobre todo del grupo de venezolanos, indica que en el mundo han salido 5 millones de venezolanos, han emigrado desde el 2015 y el Perú ha sido el principal país de acogida con cerca de un 20%. Actualmente tenemos 862.000 venezolanos en el país, los cuales
Un 75% ingresaron con pasaporte vigente y 166.000 cuentan con carnet de extranjería. En ese sentido, estos venezolanos que han venido al Perú han comenzado a irradiarse o distribuirse en varios territorios, principalmente en capital, ¿no? Lima, y de este grupo en las grandes Limas, encontrando un porcentaje importante de cerca del 30% en Lima Norte, siendo San Martín de Porres uno de los distritos que acoge a un mayor grupo de venezolanos, pero este grupo ya tenía algunas características que eran importantes de poder indicar aquí, ¿no? Lo hemos denominado con Carla lo que es vulnerabilidad antes de la COVID, ¿no? El 86% sí trabaja, forma parte de la PEA, pero tienen de ese porcentaje, el 89% de esos trabajadores dependientes no cuentan con un contrato de trabajo. Un 76% trabaja en pequeñas empresas, un 97% no tiene seguro de salud otorgado por el empleador, trabajan más de 60 horas a la semana, solo un 27% cuenta con un permiso temporal permanente para trabajar, y en cuanto a sus ingresos mensuales, están en el borde de 1.160 soles, por debajo de lo que gana un peruano, ¿no? Estas son algunas de las características como para poder colocar marco y darle el pase a Carla para que nos pueda ayudar a entender la importancia de las políticas que está trabajando la Municipalidad de San Martín de Porres en el tema migratorio, ¿no? Yo le doy pase a Carla para poder continuar con la exposición. Gracias. Carla. Gracias, muchas gracias, Normita. ¿Podrías poner el PPT? Sí, ya estamos. Para poder, porque no se visualiza en la pantalla. Sí, sí, estamos en política de acogida. ¿Pueden ver el PPT? Si nos pueden decir si se ve el PPT. Podemos ver. Sí, Carlita. ¿Sí? ¿Pueden ver el PPT? Sí, doctora, sí podemos verlo. Ya, perfecto. Bueno, entonces Normita nos ha hecho una explicación rápida de en qué situación está el proceso migratorio en el Perú. Como ella señalaba, la Mesa Intersectorial de Gestión Migratoria es el espacio más importante de diseño de la política migratoria, y actualmente la política migratoria está en revisión justamente por todos los acontecimientos migratorios últimos, que tiene que ver principalmente con la migración de venezolanos al Perú, ¿no? Entonces, la llegada de los venezolanos justamente se ubica en una de las zonas más dinámicas de la economía en Lima, que es en Lima Norte, ¿no? El 30% de los migrantes venezolanos están en Lima Norte. Y una de las instancias que está trabajando de manera coordinada muchas acciones en favor y en apoyo a los inmigrantes extranjeros, particularmente venezolanos, es el Grupo de Trabajo para Refugiados e Inmigrantes en el Perú, que es una plataforma de 70 organizaciones internacionales, internacionales y organizaciones de la sociedad civil, que tienen distintos programas con migrantes. Entonces, el año pasado se conforma esta plataforma que se llama R4B y que nos tiene información bastante actualizada. Está coordinada por las Naciones Unidas en el Perú. Yendo a la situación de los venezolanos en San Martín de Porres, ¿no? Ahí tenemos más o menos, en San Martín está el 8% de los venezolanos, de los cuales más o menos 40.176 cuentan con PTP, con el permiso temporal, y es de estos migrantes el 55.8% son varones y 44,2% son mujeres. San Martín es uno de los distritos más interesantes y dinámicos porque tiene y ha recepcionado de manera positiva
a la gran cantidad de venezolanos que llegan a su territorio, porque tenemos un antecedente. El 56%, más o menos, el 60% de la población en San Martín son migrantes del Perú, de las diferentes provincias de Perú, y el 15,9% de estos migrantes están principalmente, tienen familiares también en el exterior. Entonces están familiarizados con los procesos migratorios. Tenemos la inmigración extranjera no era tanta. Esta inmigración extranjera crece de manera importante en los últimos años, y más o menos del 2012 al 2017 hay un 13,7% de inmigración extranjera, ¿no? Y en general es un distrito que ha acogido positivamente a la población venezolana. Los venezolanos en Lima, en San Martín de Porres, es más o menos, en su gran mayoría son jóvenes, y en general la migración venezolana a nivel nacional es una población joven, y la mayoría está actualmente trabajando en pequeñas empresas, ¿no? Un 76% trabaja en pequeñas empresas, y muchos de estos migrantes están subempleados. Otra característica muy importante de los migrantes venezolanos es que más o menos el 45% de ellos tiene estudios técnicos superiores, ¿no? Entonces, son personas que han venido capacitadas y que tenían empleos en diferentes sectores. La mayoría estaba empleado antes de la crisis venezolana y se vienen por la crisis, ¿no? Una cosa interesante que se encuentra en San Martín y que justamente hace que surja la iniciativa, una de las iniciativas más importantes del distrito de San Martín de Porres, es el tema de la violencia, de la violencia de género, de la violencia hacia las mujeres. Tenemos que, de acuerdo a diversos estudios que han hecho, el 31% de las mujeres venezolanas sufrían acoso de parte de los hombres en general en el distrito, ¿no? Y una estadística, otro dato importante es que gran mayoría, a pesar de esta situación hace que en la localidad ya de San Martín había, desde ya hace unos años, el tema de la violencia de género es un tema grande, ¿no? En la municipalidad se plantea como una problemática, porque la municipalidad de San Martín ha sido uno de los distritos con mayor cantidad de violencia de género, ¿no? El Centro de Emergencia Mujer en el 2017-2018 tenía 1.633 denuncias, y el 83% de esas denuncias eran hechas por mujeres, ¿no? Y gran parte de estas denuncias eran por violencia psicológica, un 57%, seguido de la violencia física, 39%. Entonces, en general, la violencia es un tema importante en la municipalidad, y la municipalidad empieza a trabajar diferentes iniciativas interesantes para prevenir violencia. Entonces, desde el año 2018 tienen una serie de capacitaciones organizadas por la Municipalidad de San Martín, y se empiezan a organizar, ¿no? San Martín es una de las municipalidades más interesantes que hay porque tiene muchas organizaciones sociales. Tiene aproximadamente más de 200 organizaciones sociales de base muy activas y que están permanentemente participando, ¿no? Trabajando en participación ciudadana con las gerencias de desarrollo humano, con las sugerencias de servicios sociales en San Martín. Entonces, esto hace que desde antes, por esta riqueza dentro de las organizaciones sociales, ya empiezan a trabajar hace algunos años diferentes iniciativas. Por ejemplo, hay una brigada en todo lo que es defensa civil, ¿no? En el año 2016, y en el año 2018
empiezan a trabajar como municipalidad el tema de la violencia, y en el año 2019 se consolida la Brigada de Líderes en Acción contra la Violencia. Entonces, esta brigada es una de las iniciativas más interesantes que hay, porque al haber presencia de mujeres venezolanas acosadas, y la municipalidad al detectar este tema de migración de venezolanas y también de violencia, hacen que en esta iniciativa se unan las mujeres venezolanas. Entonces, esta iniciativa es una iniciativa que acoge y que acogió muy bien a la comunidad venezolana, y las mujeres se sintieron respaldadas por estas iniciativas, porque están, a partir del programa Mujer, Bienestar y Familia, que coordina este programa, están bien organizadas, ¿no? En las diferentes organizaciones sociales y en los diferentes clubes de vaso de leche que tienen, ¿no? Y hay diferentes actividades, no solamente de capacitación, sino también de prevención hacia la violencia. Entonces, un tema tan crucial como el tema de la violencia de género hace que las mujeres venezolanas se participen de manera activa en esta iniciativa, y fortalece y enriquece la participación ciudadana justamente en general de la población venezolana en San Martín. Por eso a nosotros nos pareció muy interesante esta iniciativa, ¿no? Porque se fortalecen las capacidades de las mujeres, y hay toda una red de vigilancia y atención ciudadana donde participan tanto ciudadanos locales como ciudadanos venezolanos, y hay toda una estrategia de alerta temprana hacia los casos de violencia. Entonces hay una red bien interesante de prevención y de denuncia y de consejería y de acompañamiento, ¿no? a las mujeres y familias en general en la comunidad de San Martín. Por eso esta es una de las iniciativas más interesantes que nosotros hemos recogido, y estamos justamente en proceso de evaluar con la municipalidad y de destacar y hacer que realmente esto se promueva, ¿no? Como una buena práctica. Después tenemos otro programa muy interesante que la municipalidad también ha promovido, y es el programa Emprende 1+1, ¿no? Este programa ha tenido el apoyo de las diferentes agencias de Naciones Unidas, de esta plataforma, justamente de este grupo de trabajo de las agencias de Naciones Unidas que están apoyando a los migrantes venezolanos, y en coordinación con la municipalidad implementan este proyecto. Entonces, la idea de este proyecto era que en las iniciativas empresariales participen una familia venezolana, una familia peruana y una familia venezolana para emprender una iniciativa empresarial. Ahora, tenemos que destacar algo importante, ¿no? Que en general la municipalidad y el distrito de San Martín tiene una gran actividad empresarial, microempresarial. Tenemos más de 7,000 pymes identificadas en Lima Norte para el 2019, y como 3,500 solamente en San Martín, ¿no? Esto antes del COVID. Entonces, por eso es que muchos de los migrantes venezolanos estaban trabajando en estas microempresas. Entonces, para nosotros han sido esta experiencia de los emprendimientos, también que tiene que ver mucho con la confianza, con establecer mecanismos de relación con los entre los ciudadanos locales de San Martín y los migrantes, ha sido muy enriquecedora para muchos, ¿no? Muchos de los participantes indican que ha sido una gran experiencia para ellos. Y justamente hace poco han presentado esta experiencia como una muy buena práctica. Entonces, estas dos iniciativas que ha impulsado la municipalidad de San Martín realmente son interesantísimas. Creemos que deberían ser promovidas también en otras municipalidades, y que formen parte justamente de sus presupuestos participativos, ¿no? Que sea parte integral y parte de toda una dinámica y una estrategia municipal.
de acogida en general y de promoción del desarrollo tanto para la comunidad local como para los migrantes. Entonces, un poco las políticas tienen que trabajar en función, tienen que estar vinculadas al desarrollo local. Eso es muy importante en el diseño de la política migratoria, de la política pública migratoria, ¿no? Entonces, uno de los temas más importantes es que los migrantes tienen que ser integrados, ¿no?, como un elemento clave dentro de las municipalidades locales, ser identificadas justamente con todas sus potencialidades. Y es importante que hayan políticas de apoyo a diferentes estrategias y programas que ya están siendo articulados dentro de la localidad, ¿no? La inclusión social, económica, cultural de los migrantes es importantísima porque eso realmente va a aportar al desarrollo local los migrantes pueden aportar muy bien con todas sus capacidades y conocimientos a ese desarrollo local cuando es integrado, cuando se integran activamente en la localidad, ¿no? Justamente muchos de muchas de las encuestas y de la evidencia que se ha construido, que ya se tiene respecto a los migrantes venezolanos, puede ayudar a trabajar diferentes estrategias de política a nivel municipal, ¿no? Porque saben qué tipo de especialidades, por ejemplo, tienen muchos de los migrantes que han venido y que pueden complementar bien con lo que se tiene en los lugares de destino, ¿no? Pasando ya a las conclusiones, tenemos que, bueno, definitivamente la mesa de trabajo intersectorial es el espacio estratégico clave para el diseño de la política migratoria. Como le señalaba la doctora Norma, actualmente está en un proceso de actualización, se está actualizando esta política migratoria, donde las municipalidades son las que aterrizan las políticas de inclusión, ¿no?, de los migrantes finalmente. Entonces es muy importante trabajar con las municipalidades en este proceso, ¿no?, de poder incorporar a los migrantes para una eficiente gobernanza, ¿no?, que permita un excelente diálogo y una relación buena con los migrantes, con los ciudadanos locales. Y allí tiene que ver mucho las iniciativas que tienen las municipalidades, como estas dos que son importantes y que pueden ser buenos ejes articuladores de la participación de los migrantes en las diferentes iniciativas de la municipalidad, ¿no? Tenemos el reto de innovar la estructura orgánica y plantear la creación de unidades orgánicas de asuntos migratorios en las municipalidades, porque no existe eso, o sea, no hay una identificación, a pesar de que, por ejemplo, las diferentes municipalidades en Lima, particularmente San Martín, tienen un alto porcentaje de migrantes internos, por ejemplo, no tienen una unidad o una área de migración, por ejemplo. Ahora con el tema del COVID nos damos cuenta de esa ruptura que hay, ¿no?, entre las zonas de origen o las zonas de destino migratorio como San Martín en Lima y las comunidades de los que se están yendo, de las que están mandando muchos de ellos sus remesas y su apoyo a los migrantes que están en Lima, ¿no? Hay muchas comunidades que se están organizando para apoyar a los que están en Lima ahora frente al COVID. Entonces hay muchas iniciativas importantes que hacen que nuestras municipalidades pueden vincularse también a muchos lugares de origen de los migrantes. Ese es todo un desafío para el Perú. Yo creo que esta crisis, ¿no?, post-COVID nos va a llevar a replantearnos muchas de nuestras iniciativas de desarrollo local, ¿no?, cómo están estructuradas y cómo estamos también, no estamos articulados a nivel nacional. Yo creo que hay varios desafíos que nos trae esta pandemia, ¿no? Bueno, entonces es importante, decíamos, esta incorporación de los migrantes a la participación ciudadana, ¿no? Yo creo que estos espacios, cómo la Municipalidad de San Martín promueve la organización
en general de su ciudadanía es importante a través de estos espacios sociales que hay, ¿no? Diferentes organizaciones, vasos de leche, comedores, en fin, son espacios importantísimos donde tiene que consolidarse diferentes programas y proyectos que incluyan a los migrantes, ¿no? También tenemos como una de las conclusiones, bueno, las dos iniciativas importantes, las brigadas, ¿no? Las brigadas de líderes en acción y los programas, el programa Emprende 1+1 son excelentes ejemplos, ya lo decíamos, de integración, ¿no? Recogen experiencia, conocimiento, y creemos que eso tiene que seguir fortaleciéndose, ¿no? Y se va a fortalecer en esta municipalidad y esperemos que en otras también. Y también algo importantísimo es no descuidar los temas de interculturalidad, ¿no? Para conocer más de cerca cómo están constituidos estos grupos humanos que vienen, de dónde vienen, qué cosa están haciendo, cómo se organizan y cómo se articulan a sus lugares de origen. Eso es muy importante para generar estrategias de desarrollo local, ¿no? Porque los migrantes están siempre entre los lugares de origen y destino, no solamente están acá. Entonces, es importante esa comprensión y esa lectura interesante que nos da la municipalidad de San Martín. A mí me encantaría ahora darle la palabra a Patricia, que ella tiene la riqueza y la experiencia de estas dos excelentes iniciativas. Y bueno, sigamos con la exposición y vamos a seguir conversando justamente sobre esto con las preguntas. Gracias. Patricia, ¿estás por ahí? Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Primero quiero agradecer la invitación de los organizadores, pero en especial a la doctora Carla Tamaño y a la doctora Norma Velázquez, que son las responsables de esta investigación de políticas de acogida en los gobiernos locales, sobre todo en Lima Norte. Entonces, yo voy a presentar dos casos específicos que ya más o menos lo ha explicado la doctora, y se centra sobre todo en las brigadas de líderes en acción contra la violencia, y el programa piloto 1+1. Estas actividades han tenido un impacto importante a nivel distrital, porque se ha trabajado el tema de las brigadas con la Subgerencia de Servicios Sociales, y también con la Gerencia de Desarrollo Humano, pero en coordinación con las organizaciones sociales que tenemos en el distrito, que están debidamente organizadas. Y en el caso del programa piloto 1+1, con la Subgerencia de Comercialización, Promoción del Empleo y con la Gerencia de Desarrollo Económico. Han realizado un trabajo en el año 2019 y lo que nosotros hemos presentado estos casos creemos que es importante porque puede servir para replicar justamente estas experiencias en otros distritos a nivel nacional, teniendo en cuenta también su realidad, ¿no? Entonces, el tema de las brigadas de líderes en acción contra la violencia nace justamente de una problemática que lo tenemos a nivel nacional. Es una violencia familiar, pero sobre todo orientada a la mujer. De los casos entre el 2017 al 2018, 83% fueron registrados por mujeres y 17 de las denuncias fueron registradas por hombres. O sea que también hay violencia hacia el hombre, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta porque antes tampoco se veía esta data. Pero, ¿cómo la municipalidad como gobierno local articula justamente las normas, ¿no? Y las políticas públicas? Primero, ya tenemos una ley marco, que es la ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Nosotros tenemos que justamente articular la ley marco, pero también las políticas públicas. Nosotros tenemos una política pública de igualdad de género. Entonces, en ese marco, nosotros hacemos una articulación de la política nacional con la política local. Orientamos nuestros objetivos estratégicos también a esas actividades que debemos realizar. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un plan de desarrollo concertado, que está articulado en un plan estratégico y a un plan operativo. A nivel de actividades, nosotros hemos trabajado y hemos incorporado estas actividades que realizan las brigadas en acción, ¿no? En acción contra la violencia hacia la mujer. Entonces, hemos articulado las políticas, hemos programado justamente actividades para medir justamente las metas físicas
y las metas financieras, porque entendemos que si nosotros planificamos actividades es porque también vamos a ejecutar un presupuesto, justamente para que se materialice justamente la acción y ver también los resultados, porque nosotros podemos medir a niveles de planes operativos, ¿no?, que están articulados a nuestros objetivos estratégicos. Entonces, no solamente hemos hecho una articulación de la política pública, del marco normativo, como debe realizarse, siempre debe iniciar justamente de esta manera. ¿Para qué? Para justamente institucionalizar, ¿no?, una política a nivel local y que esto trascienda más allá de una gestión, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces tiene un enfoque, una mirada más anual, semestral, los programas, ¿no?, los proyectos, actividades. Eso debería tener un enfoque multianual. Y esa es justamente la mirada que le damos nosotros en los gobiernos locales y sobre todo trabajando de manera coordinada con los órganos y unidades orgánicas que ejecutan justamente estos programas, que hemos creado de manera paralela, ¿no? Primero hemos aprobado una ordenanza, la 460, y sobre esa ordenanza nosotros creamos una instancia distrital de concertación. ¿Para qué? Para prevenir justamente y sancionar, ¿no?, la violencia hacia la mujer. Tenemos una instancia distrital que coordinamos con diversas instituciones distritales, la gobernación distrital, jefatura, la policía, el Centro de Emergencia de la Mujer y la sociedad civil debidamente organizada, ¿no?, todos aquellos que quieran participar. Entonces, es justamente la función de estas brigadistas, es reportar los casos de violencia a las autoridades competentes, ¿no?, a través de una línea WhatsApp, ¿no?, se conoce, hay un registro de fichas que realiza y que lo reporta justamente. Esto se hizo, como le digo, en el periodo 2019. Habría que ver justamente la continuidad ahora en este periodo de emergencia sanitaria. Pero, sin embargo, yo quiero compartir algunos datos importantes que ya se vienen realizando. Por ejemplo, de estos 202 brigadistas que tenemos, 26 son hombres. En un comienzo hubo bastante participación de mujeres, pero tenemos dentro de estos 202 brigadistas 26 hombres. El dato es que son del Vaso de Leche, ¿no?, las mujeres del Vaso de Leche son 107, de Comedores Populares 53, y de la sociedad civil, donde están estos 26 hombres, hacen un total de 42. ¿Qué es lo que se ha realizado a la fecha, ¿no? Son 5 talleres de prevención contra la violencia hacia la mujer entre peruanos y también venezolanos. 202 ciudadanos capacitados como brigadistas. 319 ciudadanos sensibilizados, ¿no?, con los temas de violencia entre la nacionalidad peruana y venezolanos. Entonces, ¿qué es lo que de repente está pendiente, ¿no? Ahora es justamente hacer una evaluación anual, que el corte debió ser en abril, pero con la emergencia sanitaria vamos a tener que postergarlo, pero realizarlo a través de otras plataformas, de repente digitales, ¿no? Y saber también cuántas mujeres participaron, ¿no?, con exactitud, ¿no? Y sabemos que el tema es importante, ¿por qué? Porque el tema de la violencia no distingue nacionalidad, sexo, raza. Entonces es un tema que nosotros aún tenemos pendiente, pero ya tenemos algunos pequeños resultados. En lo que sí nosotros tenemos un avance más significativo, podríamos decir, es en el programa 1+1. Es un trabajo que ha sido impulsado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por la OIT y la ONU. Pero previo justamente a este programa 1+1, hay un trabajo que ha realizado, ¿no?, la gestión en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico y la Subgerencia de Promoción Empresarial. ¿Cuáles justamente estas iniciativas, ¿no?, de promoción empresarial? Primero se realizó un programa de escuela de empresarios y señalaron un día como los miércoles empresariales, que constaba justamente en capacitaciones a justamente ciudadanos peruanos, pero también venezolanos, y por un lapso de 3 horas. Se realizó durante todo el año 2019 y se invitaron ponentes de la universidad, de la UCIL, del PNUD, del MINCETUR, hubo de algunas universidades también privadas, y tuvo bastante acogida, ¿no? Muchos de los participantes eran venezolanos que tenían bastantes ideas y proyectos empresariales.
Entonces, nosotros vimos conveniente hacer talleres, no solamente al inicio se hacían talleres en el auditorio de la sede principal, pero ante la acogida que teníamos por la difusión que hicimos con las organizaciones sociales, el trabajo con participación ciudadana, ¿no? Y si tenía una buena difusión, vimos conveniente realizar estos talleres de manera descentralizada en las 6 zonas, ¿no?, del distrito. ¿Qué es lo que se hacía justamente en estos talleres? Eran iniciativas más que todo para aprender algunos oficios, ¿no? La bisutería, pastelería, decoración, ¿no?, barbería, ¿no?, preparación de jabones, ¿no?, entre otras actividades. Pero nosotros entendíamos que, si bien nosotros hacemos capacitación, hacemos una escuela de empresarios, nosotros de alguna manera teníamos que ver la manera de materializar justamente este aprendizaje. Y realizamos 2 ferias, 2 importantes ferias, que tuvo también bastante participación de los vecinos, que se realizaron en el Parque Cahuilde y otro en el Parque de la Bandera. Se presentaron entre 20 a 25 vendedores más o menos, de los cuales 3 eran de nacionalidad venezolana, 2 mujeres y 1 hombre, ¿no?, que participaron en estas 2 ferias que se realizaron en el mes de septiembre, más o menos. ¿Por qué? Porque en este contexto se contacta con nosotros el programa 1+1, la consultora del PNUD, y nos presenta más o menos el programa, que consiste justamente en premiar con 3.000 soles, que es un capital semilla, ¿no?, para el acompañamiento y monitoreo de los planes de negocio más innovadores que podrían beneficiar justamente a muchos ciudadanos, sean peruanos o venezolanos. Tenía un componente, pues, de la convocatoria, la difusión que deberían realizar, lo hicimos en las redes, en la página web, en la capacitación, el concurso en sí, la realización y el proceso del concurso, el financiamiento y finalmente la asesoría. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido? Porque si bien hubo una primera parte, que fue el aporte ya de la municipalidad, y que estas actividades también están articuladas a los planes operativos, porque han tenido justamente para darle continuidad en el año 2020, 2021 y en adelante, tenemos que justamente programarlos, ¿no? Entonces, la primera parte justamente fue el aporte de la municipalidad, pero nosotros hemos trabajado y hemos articulado con este programa 1+1 y hemos obtenido algunos resultados importantes. Justamente se inscriben 288 participantes, de los cuales solamente quedaron 241 en el proceso de selección. ¿Por qué? Porque muchos provenían de otros distritos, lamentablemente, y otros contaban con negocios de más 3 años, o sea que no eran iniciativas, ¿no? ¿Qué más? Se realizaron 195 entrevistas, de los cuales 115 fueron los seleccionados. De los 115, los participantes seleccionados, el 59% eran 28 hombres y 40 mujeres. También teníamos ciudadanos peruanos, que era un 41%, 47 hombres y 68 mujeres. ¿Qué otros resultados hemos visto? Que se premiaron justamente a 70 emprendedores. El monto total asciende a unos 210.000 soles que se han beneficiado, ¿no?, de los cuales los 93.000 se beneficiaron en emprendimientos de los peruanos y 117.000 en emprendimientos para venezolanos. Se realizaron también jornadas de asesorías claves de implementación de negocios en las fases de compras, justamente a nivel de contrataciones, asesorías personalizadas, ¿no?, más que todo técnicas, y también asesorías grupales. ¿Y por qué no grupales? Porque muchos tenían muchas afinidades en el tema empresarial. Finalmente, 52 negocios invierten, ¿no?, y 49 aún están en funcionamiento. Estaban en funcionamiento, perdón, porque es una evaluación del año pasado. De los 53 negocios, 41 se encuentran formalizados y han mejorado los niveles de sus ingresos, ¿no? Solo 3 emprendimientos, lamentablemente tenemos que decirlo, ¿no?, desaparecieron luego de recepcionar el capital semilla. Bueno, estas cosas ocurren, ¿no? Ahora, yo pienso que nosotros debemos de alguna manera reevaluar justamente, hacer una evaluación post-pandemia, porque algunos negocios han quedado paralizados, ¿no? Entonces habría que ver cómo nosotros retomar por lo menos la asistencia técnica, ver el monitoreo, y darle continuidad justamente a este programa, que si bien tuvo iniciativa en un inicio del programa del PNUD, nosotros también podemos articular justamente y tomar decisiones
para la mejora e incorporarlo en nuestras actividades cotidianas, ¿no?, que realizamos como gobiernos locales. Yo justamente quería señalar a manera de cierre que hay una importancia justamente en los resultados que se presentan, ¿no?, porque esto nos ayuda a generar, ¿no?, y aportar en la gestión del conocimiento a nivel de los gobiernos locales, pero también nos va a ayudar a las autoridades, funcionarios públicos, a tomar decisiones, ¿no?, orientándonos al ciudadano, ¿no?, justamente a la mejora del servicio del ciudadano, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, peruanos o venezolanos, ¿no?, que finalmente la persona es el fin supremo del Estado. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Yo les agradezco mucho su atención. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Patricia Calla. Enseguida contamos con la participación del señor Johan Jorge. Sí, muchas gracias, señor Carlos Salas. Bueno, primero también quiero agradecer la invitación que me realizó la doctora Carla Tamaño y Norma Velázquez, ¿no?, muy agradecido, y a la universidad, ¿no?, sede Sapienza. Bueno, lo que yo voy a comentar básicamente es hablar un poco de los retos que implican para la municipalidad, ¿no?, este tema de la inmigración, ¿no?, que es un fenómeno básicamente nuevo, ¿no?, y algunas recomendaciones que voy a señalar, ¿no? Básicamente el tema de la inmigración en sí no es un fenómeno nuevo en el Perú, ¿no? Ya hemos tenido muchas olas migratorias a lo largo de nuestra historia, ¿no? Sin embargo, en los últimos 40, 50 años, Perú básicamente era un país de emigrantes, ¿no? Muchos peruanos, por las crisis constantes que habían venido ocurriendo en nuestro país, han ido teniendo muchas olas migratorias, ¿no?, a diversos países, ¿no? Tenemos a Estados Unidos como principal destino, tenemos a España, Italia como principales destinos a Europa, tenemos acá en Latinoamérica a Chile, a Argentina, ¿no?, como también los principales, y también a Venezuela, ¿no? La paradoja de la historia, ¿no?, porque en un tiempo muchos peruanos emigraron a Venezuela y ahora también están volviendo por la crisis, lamentablemente, que cuenta ese país. Entonces, en ese contexto de la crisis venezolana, ¿no?, el Perú, que fue un país emigrante, que básicamente de 3 millones de peruanos que están en el extranjero, que es casi el 3%, el 10% de su población, básicamente 3 millones, entonces nos convertimos en un país inmigrante, ¿no? Y esto ¿qué conlleva? ¿No? Conlleva nuevos retos para la sociedad peruana, ¿no?, para el Estado, para sus organizaciones, para sus instituciones, ¿no? Entonces, y ahí hay que enfocar un poco, ¿no?, el trabajo, y sobre todo en esto tiene que ver mucho las municipalidades, ¿no?, que gestionan muchos servicios al ciudadano, que de manera directa benefician a los ciudadanos. En ese sentido, este nuevo contexto genera un nuevo reto para las municipalidades, ¿no? Y es algo que las municipalidades deberían de ir adecuándose a este nuevo contexto, ¿no? Porque obviamente que dentro de las funciones, dentro de los planes con los que cuentan las municipalidades, no se contempla este nuevo panorama, ¿no? Entonces, ese nuevo panorama te genera nuevos retos, y que genera nuevos retos también a las gestiones locales en este caso, ¿no? Y esta inmigración, sobre todo de venezolanos actualmente, se concentra básicamente, como decía la doctora Carla Tamaño, en Lima Norte, ¿no?, como un país emprendedor, con muchas microempresas, ¿no? Entonces, básicamente, más del 20% de los migrantes venezolanos se encuentran concentrados en esta parte, ¿no? Y por lo menos, mire, el 8% se encuentran en San Martín de Porres, ¿no? En segundo lugar de Lima Norte se encuentra Los Olivos con el 5,6%, ¿no? Comas tenemos al 3,9%, Independencia también tiene residen un porcentaje de 1,6% de venezolanos, Carabello 1,1% y Puente Piedra 1%, ¿no? Básicamente esto casi llega al 25% de venezolanos que residen en el Perú.
que se encuentran en Lima Norte. Entonces este contexto genera un reto, ¿no? Y este contexto es de relevancia vital para las políticas de integración migratoria, las que tienen que asumir las municipalidades, ¿no? Y en esto pueden cumplir las municipalidades un rol importante, ¿no? Entonces, digamos, obviamente que hay que resaltar lo positivo de esta situación migratoria actual, ¿no? Hay muchos, como lo decía la doctora Carla Tamaño, el perfil de los migrantes venezolanos es que son jóvenes y muchos de ellos cuentan con muchos estudios y que se encuentran subempleados, ¿no? Ya los resultados que nos comentaba Patricia sobre las innovaciones comerciales que tenían, era de que efectivamente había muy buenos planes que han ido dando interesantes resultados, ¿no? Habría que evaluar, y esa es la tarea actual, pero que seguro se va a hacer después de este contexto, cuál ha sido ese, aparte del negocio y que ya venía dando resultados en cuanto a la mejora de sus ingresos, cuántos de ellos han podido sobrevivir a esta pandemia y cuántos de ellos pueden seguir todavía, ¿no? Y cuántos de ellos van a continuar con esto, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, lo que tienen que hacer las municipalidades para asumir estas nuevas políticas es poderlos integrar en sus planes de gobierno, ¿no? En sus instrumentos de gestión, ¿no? Entonces se tienen que visualizar estos instrumentos de gestión. Estamos hablando de los planes de desarrollo local concertado, ¿no? Los planes, y esto a su vez se tiene que aterrizar en los planes estratégicos institucionales, y a su vez, como decía Patricia, hay que implementarlos dentro de los planes operativos institucionales para que se generen como actividades. Yo no quiero decir de que se tiene que poner una actividad o específicamente para atención a los venezolanos, no, sino que se tiene que enfocar, tener un nuevo enfoque a raíz de este nuevo contexto, ¿no? Tener en cuenta esta variable migratoria, esta nueva situación, ¿no? Y de esta manera, digamos, se encuentre articulado, porque en los servicios, en la atención que pueden comenzar a brindar las municipalidades, se tienen que tomar esas variables, ¿no? Simplemente para sacar una licencia, de repente, ahora hasta los formatos se podría adecuar en nacionalidad, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no había. Esas simples cosas te determinan ciertos cambios, ¿no? Hasta en las atenciones. Ese por un lado respecto a los instrumentos de gestión, ¿no? Que hay que poder articularlos de alguna otra manera, ¿no? Todas este nuevo reto que existe, ¿no? Y obviamente que también hay que articularlos a los programas presupuestales del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Sobre todo de poblaciones vulnerables. Obviamente que esto es muy importante porque una vez que se cuente esto en los planes y se encuentren esto articulados en los programas presupuestales, se puede determinar actividades específicas en beneficio de este tipo de población, ¿no? En la que pueden contar con presupuestos y respondan a objetivos estratégicos. Otro punto que quería hablar era sobre la coordinación que enfrenta esto también, ¿no? La Mancomunidad de Lima Norte cuenta con 7 distritos, ¿no? Los 7 distritos de Lima Norte, ¿no? Que son Comas, San Martín, tenemos a Puente Piedra, Independencia, Los Olivos, Caraballo y Ancón, ¿no? Obviamente que esta articulación coordinada entre los diversos distritos que conforman la Mancomunidad de Lima Norte implica un reto político, ¿no? Pero que este reto político puede valer la pena si es que a partir de ellos se generan estrategias políticas, ¿no? Para atender un poco la temática migratoria, ¿no? Con un enfoque de integración y de articulación, ¿no? De atención entre los y un reto entre todos estos distritos, ¿no? Yo sé que es difícil porque muchos de estos distritos mantienen problemas limítrofes, ¿no? Pero que dejando de lado esto se podría articular políticas interesantes. Sabemos que la articulación de la mancomunidad no solo se podría enfocar en el tema migratorio, ¿no? Esa integración es muy interesante y que puede aportar en muchos diversos temáticas, ¿no? Desde el transporte hasta el tema de seguridad, ¿no? Y en este caso específico puede ser el tema migratorio, ¿no? Hasta la informalidad, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo hasta de los mercados. Otro tema que quería tocar era resaltar, ¿no? Es que se debería de pensar también, como ya lo señalaba la doctora Norma Velázquez, sobre la importancia del trabajo de la mesa de trabajo intersectorial de la gestión migratoria, ¿no? Sabemos que recientemente ha ingresado a esta mesa intersectorial a Lima Metropolitana,
¿no? Que de alguna u otra manera representa a todos los distritos de Lima Metropolitana. Sin embargo, yo considero que sería interesante que se incorporen también la visión de estas municipalidades y si es posible con la mancomunidad, integrar esa mesa, ¿no? Para que funcione no solo de manera intersectorial. Habría que pensar, reevaluar un poco la mesa en mi punto de vista, ¿no? Sino tal vez repensarlo también no solo de manera intersectorial, sino también de manera intergubernamental, ¿no? Y digamos que, hacerlo un viraje intergubernamental menos top-down, que se entiende la política de arriba hacia abajo, y que se dé un viraje, más bottom-out, ¿no? Que tiene que ver con un mayor énfasis en observar lo que sucede en los niveles bajos del sistema de implementación. Mucho tienen que decir las municipalidades sobre su problemática local y que se puede incorporar a las políticas, ¿no? Que se puede, y a los lineamientos generales que se pueden establecer en estas mesas de trabajo intersectorial de la gestión migratoria, ¿no? Así que yo lo dejo en la mesa, tal vez la doctora Carla, que tiene, tal vez lo podría proponer este tema, ¿no? El otro tema que quería tener en cuenta también es de que la doctora Carla también habló de la política nacional migratoria, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con la doctora Carla en el tema de la política nacional migratoria, pero yo creo que en este contexto también ameritaría que esta política nacional migratoria se incorpore también a las municipalidades y a las mancomunidades en el diseño de la política nacional, ¿no? Sabemos que existe actualmente una política nacional migratoria, pero este nuevo contexto te abre que las localidades, los distritos afectados puedan también incorporarse en esta política en la construcción y en la formulación de esta política nacional, ¿no? Sabiendo de primera mano cuáles son los reales problemas que padece el distrito por este tema, ¿no? No necesariamente problemas, sino los retos que se pueden enfrentar ante este tema migratorio, ¿no? Viéndolo siempre desde el punto de vista de la oportunidad, ¿no? Y la integración de los migrantes del extranjero. Y finalmente, para terminar, quiero señalar el tema de la importancia que tiene que se establece en esta relación entre la universidad y las municipalidades, ¿no? La Universidad Católica Sede Sapiense sé que tiene un trabajo importante en temas tema laboral, ¿no? Hay varios estudios que han hecho sobre Lima Norte, y tiene un observatorio sociolaboral. Norma ha sido impulsora importante desde el nacimiento de este observatorio sociolaboral, y sería muy interesante que tal vez desde la universidad, no solo la Universidad Católica, sino la Universidad San Martín de Porres y cualquier otra universidad que se encuentre en la mancomunidad, y tal vez universidades nacionales, ¿no? Importantes, se puedan generar tal vez convenios, ¿no? En la que haya una retroalimentación, ¿no? Una generación de conocimiento y el rescate también de estas experiencias que se generan dentro de las entidades locales, ¿no? Y que de esa manera esa retroalimentación sirva para que de manera informada se decidan políticas locales, ¿no? Porque muchas veces a veces falta información, la generación de información y la investigación en ese punto que pueden dar las universidades pueden determinar una mejor opción de decisiones, ¿no? Bueno, esto es todo lo que yo tengo que comentar. Agradezco nuevamente la atención de todos ustedes. Muchas gracias.